mediados de 1835 en el gobierno de Francisco de Paula Santander, aunque no haya mucha información de la época. La legislación penal española continuó rigiendo mientras se organizaba el Poder Judicial. El 27 de junio de 1837 se entabla el primer Código Penal colombiano, influenciado por el Código francés de 1810 y el español de 1822. En 1849 empezó la abolición de la pena de muerte para delitos de sedición, traición, rebelión y conspiración. En 1853 se separa la Iglesia del Estado, dando libertad de cultos, y en el 57 se reconoce el derecho a la vida. En 1863 se seguía aplicando la pena capital para delitos como parricidio, asesinato, piratería y entre otros, que desaparecen con la Constitución de este año. La Ley 112 de 1873 eliminó la pena de muerte y las infamantes y señaló además que el presidio y la expulsión de territorio no podían ser superiores a 10 años. En 1890 se da el segundo Código Penal colombiano que separa el delito y la moral. Se fundamenta en A, el fundamento de sanción criminal, B, la función de la pena deja de ser la expiación del delincuente y C, el principio de legalidad representó un gran avance para el derecho penal. En 1910, al llegar al poder Carlos Restrepo, se inicia un cambio constitucional que en materia penal conlleva a la abolición de la pena de muerte. Debo hacer una aclaración, y es que la pena de muerte fue abolida completamente gracias a las guerras civiles del país, porque se habían perdido ya muchos hombres en guerra. En 1935 y 1936 se entabla el Código Penal de 1936, que constaba de 4 libros, donde dan a conocer el dolo y la culpa, establece que los reos deben trabajar y establece además a los inimputables y señala las figuras delictivas que van en contra de la sociedad y sus respectivas penas. Los códigos de 1837, 1873 y 1890 tenían en común las corrientes de la escuela clásica italiana. Se adoptaron gran parte de las escuelas positivistas del delito y se eliminaron los postulados de la escuela clásica italiana. Para 1950 y en los años 50, debo decir que se debe destacar la dictadura militar entre 1953 y 1958, donde a través de las figuras de excepción, como el estado de sitio, se expidieron algunas disposiciones, entre las cuales se pueden mencionar el decreto 434 del 1 de marzo de 1956, expedido con base en el acto legislativo número 6 del mismo año. El decreto 0014 del 12 de enero de 1955, derogado por el decreto 1699 del 16 de julio de 1964, y el decreto 250 del 11 de julio de 1958, conocido como el Código Penal Militar. Bueno, continuando con nuestra historia penal colombiana, vamos en el año 1960. Se conoce como la época del positivismo en Colombia, al periodo transcurrido entre 1938 y 1963. Después de 1963, la doctrina llega a nuestros días, lo que a su turno se ha traducido en una nueva legislación penal, que es el Código Penal de 1987. Se expidió un estatuto de la Corte peligrosista contra vagos y maleantes que imponía medidas de seguridad. La difícil situación socioeconómica que atravesaba el país entre 1950 y 1960 permitió expedir la Ley 27 de 1963, que le da la potestad al presidente de expedir nuevos decretos, como el decreto 2525 de 1963. Tendiente a doblar las penas para los concursos de delitos y reestructuración de los delitos de asociación para delinquir y prevaricato. El decreto 528 de 1964, tendiente a modificar las reglas sobre competencia y algunas instituciones procesales, entre otros. La gran mayoría de sus normas se aplican a estrados bajos y nunca o casi nunca a las élites. En 1972 estaba a la cabeza el gobierno conservador de Misael Pastrana Borrero, donde se crea la Comisión de la Reforma del Código Penal con la expedición del decreto 416 del 22 de marzo del mismo año, la cual terminó con su cometido en el año 1974, presentando un anteproyecto del Código Penal calificado como armónico.
En 1979 se le conceden facultades extraordinarias al presidente por el término de un año para poner vigencia a esa normatividad. En este año se materializó un código penal en el Decreto Ley 100 de 1980, gracias a que en 1974 se presenta por el Ministerio de Justicia un anteproyecto de código penal que, junto con el proyecto presentado por el gobierno del Senado de 1978, se entregan a la comisión redactora del nuevo código penal. Este fue un año histórico para Colombia. En medio del debilitamiento del proceso de paz adelantado por el presidente Belisario Betancur con el M-19 y las FARC, los colombianos atravesaban una profunda crisis de valores producida por el creciente poder del narcotráfico. Más tarde, en los primeros días del mes de noviembre de 1985, un grupo de alzados con armas se tomaba la sede de la Corte Suprema de Justicia en pleno corazón de la capital. El 13 de noviembre, en la población de Armero, se inició la erupción del volcán del Nevado del Ruiz, que produjo una avalancha que borró una población de aproximadamente 40.000 habitantes, en la que fallecieron alrededor de 25.000 personas, aunque las cifras exactamente son incontables. Fue el año en el que el narcotráfico cometió sus mayores atentados y terminó de declararle la guerra al Estado colombiano. También fue el año que asesinaron al candidato favorito para ser el siguiente presidente de Colombia, entre muchas otras cosas. El 9 de marzo de 1990, en Caloto, Cauca, se firmó el primer acuerdo de paz entre una guerrilla y el Estado colombiano. A partir de 1991, en Colombia se empieza a construir un nuevo derecho. Este fue promulgado en la Gaceta Constitucional número 114 del jueves 4 de julio de 1991. Y también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. En los años siguientes se generó la necesidad de actualizar y compilar la legislación penal vigente, materializando el nuevo código por la Ley 599 del 2000. En el campo del orden público, los próximos meses desarrollarán los recientes acontecimientos del proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia y las incipientes aperturas del gobierno de Uribe para conversar con el ELN y las FARC. También se ha consolidado la alianza en Colombia con Estados Unidos en un periodo en el que América Latina, o al menos una parte importante de ella, giró a la izquierda. El 2008 será recordado por los colombianos como el año en el que muchos secuestrados recobraron la libertad y volvieron a disfrutar de la vida, tras pasar muchos años en cautiverio bajo el poder de las FARC. Hechos como la liberación de los secuestrados, la muerte de los dos principales jefes de las FARC, la Operación Jaque, las numerosas desmovilizaciones de guerrilleros, las marchas sin precedentes para protestar contra los grupos armados y los escándalos como la política y los falsos positivos serán recordados en Colombia. La Ley 1482 del 2011, publicada en el Diario Oficial número 48.110 del 24 de junio del 2011, por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. Es pertinente entender el concepto de criminalidad como el conjunto de delitos y contravenciones cometidas en un tiempo y espacios determinados. Este año tampoco se queda atrás de los anteriores, ya que murió el líder de las FARC, los estudiantes tumbaron una reforma, se destaparon escándalos de corrupción, el conflicto armado cobró muchas muertes y se aprobó una ley histórica para resarcir a las víctimas.